Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi... Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Usamos la roya, el ojo de gallo, el mal y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. La mejor ayuda en su cafetal es Bellota. Contamos con distintas herramientas para el buen cuidado de su plantación, como limas, machetes, azadones, palas, tijeras de poda, cuchillas desbrozadoras, serruchos cola de zorro y mucho más. Nuestra calidad, su mejor ayuda. Bellota, su mejor ayuda en el café. Distribuido en Guatemala por Ferretería Asturias, Tercera Avenida, 2-62, Zona 9. Teléfono 2327-0000. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Interpretado por Daniel Santos como Pedro Hernández, Rafael Velázquez como Carlos, Jorge Luis Barrios como el ingeniero Luis, Pedro Morales como Pedrito, Helen Galvez como Anita y Anisa Lorenzana como Marcela. Marcela, estas plantas que podó tienen buena cantidad de brotes. Es cierto, y también tienen buen crecimiento. Ya viste, Marcela, cuando se poda inmediatamente al finalizar la cosecha, se tienen buenos resultados. Así es, Anita. Cada vez que veo mis cafetales me emociono. Con esa cantidad de brotes aumentaré mi producción. Marcela, estos brotes ya tienen buen tamaño. Por lo menos miden 30 centímetros. ¿Cuándo realizará el desije? Ingeniero, este año estoy pensando en no deshijar, pues considero que al tener más tallos también tendré más producción. Eso no le funcionará, Marcela. Una planta con muchos tallos se llenan de follaje y cargan poco. ¿Y usted qué piensa, ingeniero? Estoy de acuerdo con usted, don Carlos. Aparentemente, con más brotes, sube la producción, pero no es así. Al no deshijar, se tendrá mucha competencia, lo cual afectará la producción de frutos. Bueno, entonces, ¿cuántos brotes tengo que seleccionar por cada planta? El número de brotes, Marcela, dependerá del distanciamiento de siembra y del número de tallos por cada planta. Ingeniero, ¿y en este cafetal que tiene 2 metros entre calles y 1 metro entre plantas, cuántos brotes se deben seleccionar? Con ese distanciamiento de siembra y teniendo una planta por postura, se deben de seleccionar de 1 a 2 brotes por cada tallo que fue recetado. Mire, por aquí tengo una tijera para podar. Si me permiten, deshijaré algunas plantas para que le quede muestra a Marcela. Ay, muchísimas gracias, don Carlos. Esta muestra me servirá de ejemplo para deshijar los otros cafetales. Por aquí deshijaré estas plantas y dejaré 2 brotes, 1 en cada lado. Carlos, por ahí quitó un brote con buen desarrollo y dejó otros más pequeños. Pensé que no se darían cuenta, pero lo eliminé porque estaba muy a la orilla del corte. Si lo dejo, corre el riesgo de quebrarse por el peso del follaje y de los frutos. Es cierto, don Carlos. Ese es uno de los cuidados que debe de tenerse al momento de realizar el deshige. Bueno, y entonces, ¿cuál es el momento oportuno de hacer el deshige? Marcela, el deshige debes hacerlo cuando los brotes tengan un tamaño de 20 a 30 centímetros. Así es, Anita. Y así se evita la competencia entre ellos. Señores, ¿cómo ven las plantas deshijadas? ¡Qué cambio! Ahora se ve que los brotes tienen más espacio para su desarrollo, ¿verdad? De eso se trata, Marcela. Con esta práctica, la planta solo mantiene los brotes que producen fruto. Ingeniero, ¿y en las plantas que descopé, cómo debo hacer el deshige? Esa es otra historia, Marcela. El deshige es diferente. Ah, Marcela,
Ahora que recuerdo, este año también descopaste varias plantas de café, ¿verdad? Así es, Anita. Este manejo lo hice en el cafetal que está cerca de aquí. Vamos a verlo. Y así deshijar algunas plantas descopadas, para que le sirva de muestra a Marcela. Me parece, don Carlos. Entonces no esperemos más. Vamos, por favor. Marcela, ¿cómo están las plantas que escopó este año? Ya las verán. Después de las primeras lluvias, esas plantas se llenaron de brotes nuevos. Marcela, debe tomar en cuenta que este año las plantas tendrán baja producción por la poda. Eso sí, los próximos años tendrán buena cosecha. Ingeniero, yo me he fijado que cuando se descuida el desije, las plantas se ven bonitas, con muchos brotes y ramas, pero tienen poca producción de frutos, ¿verdad? Es cierto, Anita. Esa situación se debe a la competencia del exceso de follaje. Fíjense que eso me pasaba anteriormente. No deshijaba pensando que al tener más follaje también tendría más producción. Disculpen, señores, por aquí me detendré. Ahí está el cafetal que descopamos, vean. Marcela, estas plantas tienen buena respuesta al descope. Sus tallos están llenos de brotes y sus bandolas tienen buena cantidad de ramas secundarias. Claro, Anita, y eso me alegra porque mis cafetales se están recuperando. En estas plantas, ¿cuáles serán los brotes que debo seleccionar? En este caso, se seleccionan los 2 brotes de la parte superior del tallo para que formen un segundo piso. El resto de los brotes del tallo se deben de eliminar. Permítame, señores. En este momento deshijo estas plantas. Carlos, recuerde que los brotes que dejará no deben quedar muy a la orilla del corte y deben quedar en posición opuesta. Con esta muestra y la importancia que tiene esta práctica, a partir de mañana empezaré con el desije. Hazlo, Marcela, y en un corto plazo verás la buena preparación de estas plantas. Señores, ¿cómo ven estas plantas ya deshijadas? Buen trabajo, don Carlos. Sin tantos brotes se desarrollará muy bien el segundo piso y las ramas primarias se llenarán de ramas secundarias. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Marcela, caficultora y amiga de don Pedro Hernández. Hoy aprendimos algunas prácticas para realizar el desije en plantas de café. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para que mejoren su productividad. Hasta luego. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigos caficultores, buenos días. Todos los que hacemos posible el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor, esperamos que tengan la mejor de todas las mañanas. Como siempre, le tenemos la mejor información para que usted, cada año, coseche un mejor café. Hoy don Pedro Hernández conversó con sus amigos sobre el desije en café. Pero como siempre, vamos a ir a la pausa a esta hora y al volver, el desarrollo del tema con el ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Anacafé cuenta ahora con la opción de navegar nuestro sitio web desde su teléfono inteligente. Ingrese a m.anacafé.org. Podrá acceder al análisis de precios, eventos, información sobre las oficinas regionales y más. Todo al alcance de su mano. m.anacafé.org. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya y otras enfermedades. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. Las enfermedades se pueden controlar. Seguimos con ustedes aquí en el Cafetal Radio y le damos la bienvenida a Maynor Vázquez. Buenos días, Maynor. Daniel, buenos días. Una vez más estamos en el programa El Cafetal Radio, el programa de todos los caficultores de Guatemala. En este espacio aprovechamos para saludar con mucho gusto en nombre de la Asociación Nacional del Café a nuestros amables oyentes, a quienes agradecemos su sintonía, y en especial a nuestros buenos amigos caficultores de la ciudad de Esquipulas, Chiquimula, Julio Lima, Eras Machorro y Clodomiro Guzmán, caficultores que todos los días trabajan en sus cafetales
para mantener la calidad y producir el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y siempre lo decimos a esta hora que para producir el mejor café del mundo es importante seguir con las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy vamos a conversar, como ya se lo adelantamos, sobre la actividad que se debe realizar posterior a las podas de las plantas de café, como es el caso del desige. Maynor, ¿qué es el desige? El desige es una actividad muy común en los cafetales y consiste en la selección de brotes que nacen en el tallo de las plantas de café como respuesta a las podas que se les realiza. En esta selección se eliminan los brotes débiles y se dejan los más vigorosos y desarrollados. Además, se debe evitar que estos brotes queden a la orilla del corte de la poda para que no se despeguen por el peso del follaje y de los frutos. Estos brotes también reciben el nombre de hijos y son los que sustituyen a los tallos y ramas agotadas o enfermas que se eliminan con la poda. Estas prácticas tienen como propósito que las plantas de café mantengan ramas nuevas para la producción de frutos. Maynor, cuando se lleva a cabo el desige, ¿cuántos brotes o hijos deben seleccionarse por cada planta de café? El número de brotes que se seleccionan por cada planta va a estar de acuerdo no solo al sistema de poda, sino también al distanciamiento de siembra que tiene el cafetal y al número de tallos que tiene la planta de café. Si dejamos muchos brotes o dejamos muy pocos en una determinada área de cafetal, tiene consecuencias negativas para la producción. Por ejemplo, cuando se tienen distanciamientos de siembra muy cerrados y se dejan muchos brotes por planta, en la primera etapa de crecimiento, estos brotes tendrán buen desarrollo y producción, pero conforme aumentan su desarrollo, se limita el espacio que genera mucha competencia entre las ramas y se dan las condiciones para la propagación de enfermedades, especialmente de la roya y de la antracnosis, que al final afecta la producción de frutos. En caso contrario, si se tienen distanciamientos abiertos de siembra y se dejan pocos brotes, la producción tiende a bajar por falta de tallos y ramas, aunque se tiene menos ataque de enfermedades. Además, la cantidad de brotes que se deben seleccionar también va a depender del sistema de podas que se realizó, que puede ser la poda selectiva, la poda por lotes o la poda por surcos. Háblenos ahora, Maynor, sobre cuántos brotes deben seleccionarse por cada planta cuando se realiza una poda selectiva en los cafetales. Daniel, en cafetales que se dejen distanciamientos adecuados de siembra, los brotes van a tener buen desarrollo con la poda selectiva, pero el número de brotes que se seleccionan va a depender del tipo de corte que se realiza en este sistema de poda, que puede ser una recepa, un descope o un despunte. Dependiendo de cada uno de estos manejos, así es la cantidad de brotes que se seleccionan para permitirles buen desarrollo y producción. Cuando es una planta recepada, se pueden dejar de 1 a 2 brotes por cada tallo, considerando siempre que cuando la planta tenga de 2 a 3 tallos, se deja un brote por cada tallo, y cuando la planta está formada por un solo tallo, se dejan 2 brotes al momento del desige. Y en el caso de una planta de café a la que se le hizo descope, ¿cuántos brotes se seleccionan? El descope consiste en eliminar la parte superior de la planta mediante un corte en el tallo a una altura de 1 metro para variedades de porte bajo como el caturra, catuahí, pache o catimores, y a 1 metro con 20 centímetros para variedades como el borbón, tequisic, el mundo novo y otras variedades de porte alto. Pero para realizar esta poda, la planta deberá tener una buena cantidad de ramas sanas debajo del corte. Deberá tener entre 15 a 20 pares de ramas o bandolas por tallo. El descope se realiza con el propósito de que la planta forme un segundo piso con brotes nuevos y que en las ramas primarias se formen ramas secundarias y terciarias. Para formar el segundo piso se recomienda seleccionar de 1 a 2 brotes en la parte superior del tallo, considerando siempre que cuando la planta está formada por 2 tallos, se deja un brote por cada tallo.
y cuando la planta está formada por un tallo, se dejan no más de 2 brotes. No es conveniente dejar más brotes para la formación del segundo piso, debido a que se pueden quebrar por el peso del follaje y de los frutos. Además, se debe eliminar el resto de brotes que nazcan del tallo para evitar el exceso de follaje. Es el momento de ir a la segunda pausa, pero antes, amigos caficultores, les recordamos que los técnicos de Anacafé en este momento están atendiendo sus llamadas en los números 2243-8301 y 2243-8304. También pueden enviar un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org para dudas, consultas o sugerencias. Ya volvemos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Estimado caficultor, continúe con las buenas prácticas culturales en el almácigo, manteniéndolo libre de malezas, con un buen control de plagas y enfermedades y sus fertilizaciones al suelo y foliares. Amigo caficultor, mantenga un constante monitoreo de las principales plagas y enfermedades en los cafetales de la finca. Inicie los muestreos respectivos para determinar la incidencia y control de la broca del fruto de café. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafé.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas. Recuerde, www.anacafé.org. Gracias por continuar en sintonía del Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy estamos hablando del desije en el café. Maynor, ¿cuántos brotes se seleccionan en la planta cuando se realiza el despunte en una poda selectiva? La poda selectiva consiste en cortar el brote tierno de la parte superior del tallo de la planta, con el propósito de detener su crecimiento vertical y de estimular la formación de ramas secundarias y terciarias a partir de las ramas primarias. Para realizar este manejo, las plantas tienen que ser adultas, por lo menos que hayan tenido de 2 a 3 cosechas formales y que tengan ramas sanas. En esta poda se eliminan todos los brotes del tallo de la planta despuntada, por lo que se tiene que realizar desijes seguidos y así lograr un mejor desarrollo de las ramas secundarias y terciarias. ¿Y cuántos hijos se seleccionan en cada planta cuando se hace una poda por lotes? A esta forma de manejar la planta de café también se le conoce como poda compacta, debido a que se podan todas las plantas de un área determinada de un cafetal, ya sea por medio de la recepa, del descope o del despunte, siempre con el propósito de recuperar tallos y ramas para mantener la producción de frutos. El número de brotes que se seleccionan por planta va a depender del tipo de poda que se realiza y del distanciamiento de siembra. Para el caso de una recepa en bloque compacto, se seleccionan de 1 a 2 brotes por cada tallo, tomando en cuenta siempre que cuando la planta está formada por 2 o 3 tallos, se deja un brote por cada tallo, y cuando la planta está formada por un tallo, se dejan 2 brotes. Al realizar un descope en bloque compacto, se seleccionan de 1 a 2 brotes en la parte superior del tallo para formar el segundo piso, tomando en cuenta que cuando la planta está formada por 2 tallos, se selecciona un brote por cada tallo, y cuando la planta está formada por un solo tallo, se seleccionan 2 brotes. Si se dejan más brotes para formar el segundo piso, se pueden quebrar por el peso del follaje y de los frutos. Además, se deben eliminar todos los brotes que nazcan del tallo para evitar el exceso de follaje. Es muy importante tomar en cuenta que en los cafetales donde se realizó el despunte en bloque compacto, se deben eliminar todos los brotes del tallo, por lo que se tiene que realizar desijes más seguidos. La eliminación constante de los brotes del tallo ayuda al desarrollo de las ramas secundarias y terciarias. Maynor, ¿y en qué momento debe de realizarse el desije de las plantas que fueron podadas? El momento oportuno para deshijar depende del desarrollo de los brotes, los cuales en condiciones normales de clima deben tener un tamaño de 20 a 30 centímetros de crecimiento.
lo cual permite realizar una selección adecuada de los brotes que se quedan en el tallo. Además, el desarrollo de los brotes depende de la época en que se realizó la poda, de la altitud sobre el nivel del mar, de la ubicación del cafetal y de los trabajos de mantenimiento del cafetal. En climas templados y cálidos, los brotes tienen más desarrollo, por lo cual el primer desije debe hacerse en los meses de junio, julio y agosto. También se aconseja realizar un segundo desije juntamente con la poda del siguiente año, o sea, al finalizar la cosecha. En los cafetales ubicados en climas fríos, el primer desije se debe realizar un año después de la poda, debido a que el desarrollo de los brotes es más lento y en este clima se tiene la amenaza todos los años del daño de la enfermedad conocida como foma, la cual quema los brotes tiernos y al realizar un desije tardío se tiene la oportunidad de seleccionar brotes sanos. Este desije por lo regular se efectúa al momento de la siguiente poda, que se realiza entre los meses de febrero, marzo y abril. Maynor, otro de los sistemas para recuperar tallos y ramas productivas es la poda por surcos. Explíquenos cuántos brotes se le dejan a cada planta cuando se lleva a cabo esta poda. La poda en este sistema consiste en la recepa de plantas en surcos completos, que pueden ser surcos simples o surcos dobles. La recepa de los surcos completos se hace a cada 2, 3, 4 o 5 surcos y se determina por la altitud sobre el nivel del mar, del cafetal, el estado de la plantación y el distanciamiento de siembra. En los surcos recepados se pueden dejar de 1 a 2 brotes por cada tallo, pensando siempre que cuando la planta tenga de 2 a 3 tallos, se selecciona un brote por cada tallo, y cuando la planta está formada por un tallo, se seleccionan 2 brotes. También existen otros manejos en las plantas de café para recuperar tallos y ramas productivas, que posteriormente necesitan de la práctica del desije, como son el agobio y la poda esquelética. Y cuando se lleva a cabo el agobio en las plantas de café, ¿cómo se realiza la práctica del desije? El agobio funciona en cafetales que tienen distanciamientos abiertos y consiste en doblar el tallo o los tallos de la planta de café hasta formar un ángulo de 45 grados, para que la planta emita brotes sobre el tallo agobiado y que nazcan ramas secundarias de las ramas primarias. El agobio se debe realizar en plantas adultas y que tengan buen grosor del tallo para evitar que se quiebren al momento de agobiarlos. Y la época de hacer esta práctica es siempre, como todas las podas, al finalizar la cosecha. Al realizar el desije, se deben seleccionar 3 brotes bien desarrollados sobre el tallo agobiado. Estos brotes deben quedar bien distribuidos a lo largo del tallo para que tengan buen desarrollo y producción. También se pueden agobiar las plantillas de café con el propósito de formar una planta de varios tallos. Esto es común en las siembras de variedades de porte alto como el Borbón, Mundo Novo o Tequisic. En estas plantitas agobiadas se seleccionan de 2 a 3 brotes por tallo agobiado. Gracias, Maynor. Recuerde, amigo caficultor, que es el momento de hacer la aplicación de fungicidas para el control de la roya. Anacafé, en apoyo al caficultor, gestionó con empresas de agroquímicos la venta y distribución de fungicidas a mejores precios. Acérquese a las oficinas de Anacafé y solicite su constancia para comprar fungicidas a menor costo. Recuerde que la mejor forma de combatir la roya es haciendo un control oportuno y correcto. Asesórese con los técnicos expertos. Ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Estimado caficultor, en las plantaciones establecidas realice muestreos de las plagas del suelo con el fin de detectar cochinillas o gallinas ciegas y obtenga muestras de raicillas para descubrir poblaciones de nemátodos a través de un análisis de laboratorio. Continuamos con el Cafetal Radio y vamos a la última parte del programa de hoy. Estamos hablando sobre el desije en café. Maynor, ¿en qué época se realiza el desije de las plantas agobiadas? La época para realizar el desije
depende del desarrollo de los brotes, los cuales deben tener el tamaño de 20 a 30 centímetros, lo cual permite realizar una buena selección de los brotes que se van a quedar. El desarrollo de los brotes depende de la época en que se realizó el agobio y la ubicación del cafetal en relación a la altitud sobre el nivel del mar. En climas templados y cálidos, los brotes tienen más desarrollo, donde se debe realizar el primer desije en junio y julio. También se aconseja realizar un segundo desije al finalizar la cosecha. Y en igual forma de la recomendación anterior, en los cafetales que se encuentran en climas fríos, donde el desarrollo de los brotes es lento, el primer desije se realiza al año, o sea, al finalizar la cosecha. Y cuando se practica la poda esquelética en la recuperación de tallos y ramas productivas, ¿cómo se realiza el desije? Daniel, la poda esquelética consiste en un descope, o sea, la eliminación de la parte superior de la planta, y en la parte de la planta que no se elimina, se deben cortar las puntas de las ramas a una distancia de 30 a 40 centímetros del tallo. El propósito de esta poda es que la planta emita brotes para formar un segundo piso y en la parte inferior nazcan ramas secundarias y terciarias de las ramas primarias. En las plantas descopadas se dejan de 1 a 2 brotes en la parte superior del tallo, tomando en cuenta siempre que cuando la planta está formada por 2 tallos, se deja un brote por cada tallo, y cuando la planta está formada por un solo tallo, se dejan 2 brotes, para evitar que se quiebren por el peso del follaje y de los frutos. También se deben eliminar el resto de los brotes que nacen del tallo para evitar el exceso de follaje. Posteriormente, se deben realizar por lo menos otros 2 desijes para continuar con la eliminación de los brotes que vayan naciendo en el tallo. La época para realizar el primer desije depende del desarrollo de los nuevos brotes, los cuales deben tener un tamaño de 20 a 30 centímetros de crecimiento, para realizar una buena selección de los brotes que se van a dejar en el tallo. Maynor, para eliminar los brotes de las plantas de café, ¿qué equipo se utiliza? La eliminación de los brotes se puede realizar con la mano, pero muchas veces se corre el riesgo de dañar los otros brotes que se encuentran a la par. Lo más aconsejable es el uso de una tijera podadora. Maynor, para finalizar, ¿qué recomendaciones le da a nuestros amigos caficultores? Cuando poden sus plantas de café, no deben descuidar el desije, debido a que se corre el riesgo que la planta se llene de mucho follaje y baje la producción de frutos, o que se generen condiciones para que se enfermen. Al seleccionar los brotes, tener el cuidado que los hijos seleccionados no queden a la orilla de los cortes, ya que se pueden despegar por el peso del follaje y de los frutos. Y por último, recordemos que la única forma de incrementar la productividad de nuestros cafetales viejos y agotados es podando. Gracias, Maynor, por la información. Amigos caficultores, para realizar las actividades de desije en sus cafetales, consulten con los técnicos conocedores en esta actividad o acérquense a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Por hoy ha sido todo, gracias por acompañarnos. Recuerden que tienen una nueva cita con nosotros el próximo martes y jueves en esta emisora y a la misma hora cuando estemos tratando el tema nutrición de las plantas de café. Que pasen un buen día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad singenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. La mejor ayuda en su cafetal es Bellota. Contamos con distintas herramientas para el buen cuidado de su plantación, como limas, machetes, azadones, palas, tijeras de poda, cuchillas desbrozadoras, serruchos cola de zorro y mucho más. Nuestra calidad, su mejor ayuda. Bellota, su mejor ayuda en el café.
Distribuido en Guatemala por Ferretería Asturias. Tercera Avenida, 2-62, Zona 9. Teléfono 2327-0000.